Es la 1 del mediodía y, y bueno, estamos a punto de iniciar este directo que se pospuso, que tenía fecha el miércoles pasado y que, bueno, que no pude. Y le pedí a Ruth Nieves que, bueno, que si podíamos posponerlo y ella encantada. Pues hemos encontrado fecha próxima porque sé que lo estabais esperando muchísimo, ¿no? Yo creo que va a ser un directo como muy interesante, ¿no? Muy motivador, que te puede dar llaves o pues como, ay, pues se trata de esto, ¿no? Hay veces que hay que seguir buscando, ¿no? Esos senderos por los que transitar cuando uno a veces no sabe, ¿no? O se le ha apagado la luz. Me ha encantado, la verdad. Os voy a contar un poco de Ruth Nieves, por lo que los que no la conozcáis, ¿vale? El amor de tu vida tiene esta trilogía interesantísima. Cree en ti, el amor de tu vida y haz realidad tus sueños. Su último libro es Naciste para disfrutar. Y bueno, al final podéis elegir, os digo, cualquiera de ellos, porque todos son una gran trenza. Y empieces por donde empieces, eso nos lo va a decir ahora Ruth, pero empieces por donde empieces, da igual, es por donde sientas. ¿Cuál es lo mejor? ¿No? Ya me estáis diciendo que cuáles son los libros. En los stories veréis que pongo los libros de Ruth, ¿vale? Pero bueno, luego podéis ir directamente a su IG y vamos a ver todo lo que ella hace, que además hace muchísimas cosas, no solo escribir libros, y además es una gran guía, una gran coach para situarte también, ¿no? Bueno, voy a buscarla, creo que estáis todos. Um, vale, ¿se me escucha bien? ¿Todo bien? Mira, gente que ya está diciendo que ha leído Cree en ti, es el primer libro creo de Ruth y que es la verdad una maravilla. Yo os invito a que os quedéis porque bueno, son esas charlas que, mira aquí, Ruth se ha unido, vamos con Ruth, a ver si la puedo captar ahí. Ruth, voy a aceptarla. Sí, se me escucha bien, gracias. Hola, Ruth, ¿cómo estás? hola Sandra, encantada de saludarte y de conocerte. Sí, pues primero ya me he disculpado, perdóname por haber tenido que posponer el directo, pero cuando hay buena voluntad logramos que enseguida, ¿no? Pues volvamos a poder encontrarnos tú y yo, ¿no? Para mí es un auténtico placer charlar contigo. Ha sido todo un descubrimiento. Este directo tuyo sigue la estela de directos que estoy haciendo con la intención de dar a conocer gente que nos guía, que sois para mí como faros, ¿no? Que decidís tomar la responsabilidad, ¿no? De ser faros y ayudarnos a todos a encontrar, ya sea nuestro propósito de vida, nuestro sendero, aquello que debemos trabajar, ¿no? A guiarnos un poco, ¿no? Y para mí ha sido un descubrimiento, te digo, porque no había leído ninguno de tus libros. Me los he leído todos porque me he enganchado, tienen una fácil lectura, quiero decir que están tan bien estructurados, se pueden seguir tan bien. Y yo no sé si estarás de acuerdo, pero a pesar de que tienes una trilogía y que el último no forma parte de ella, que es Naciste para disfrutar, a mí me da la sensación que empieces por donde empieces. Yo antes he dicho que es como una trenza, ¿no? Y queda igual. Pues muchísimas gracias Sandra, porque la verdad es que sentía curiosidad por saber cómo habías llegado hasta mí y me sorprendió mucho porque dije,
Sandra Barneda me quiere entrevistar a mí. O sea, quiero decir que yo a ti te conocía por el premio, por el premio finalista que te dieron hace yo ya he perdido la En cuenta, 2020. en el 2020, vale, sí. Y claro, luego ya, porque yo no veo mucho la tele, y entonces luego me puse a investigar y dije, madre mía. Así que al principio es verdad que estaba un poco impresionada porque dije, esta mujer tiene una experiencia impresionante. Y bueno, y pues cuando te he empezado a seguir, la verdad es que me ha encantado tu energía, lo que transmites tú también. Y, y lo que tú decías, yo también lo siento así en cuanto a mis libros. Y es que primero yo escribí Cree en ti y luego Ujú. descubrí que eran una trilogía, pero es que Este. mira, lo tienes ahí, y cuando escribí Naciste para disfrutar sentí que era el cuarto y hace un mes acabé el quinto y mi sensación es que en realidad eso es una pentalogía, o sea Qué que fuerte. he cerrado un círculo, pero claro, cuando tú empiezas a escribir algo no sabes realmente los que vienen detrás. Y sí que tengo la sensación de que son como una familia, que realmente no es una trilogía, un cuarto y un quinto, sino que son cinco. Pero claro, esto se descubre sobre la marcha. Bueno, para la gente que no te conoce, que yo sé que hay muchísima gente además que te sigue, que te lee tus libros, que te agradece y además intenta trabajar contigo, ¿no? Para mejorarse como ser humano. Eh, claro, es que abres tantas compuertas cuando vas leyendo cada uno ¿no? de los libros, ¿no? Decías que estaba rescatando la realidad de tus sueños, estaba rescatando, como que decías al principio, ¿no? Que iba mucho con lo de cree en ti. Decías, hay dos propósitos, o sea, dos cosas que tienes que hacer como en la vida. Es que lo tengo todo subrayadísimo, te tengo que decir, ¿eh? Porque es que son libros para subrayar. Yo no sé si estás de acuerdo, pero ya sé que lo pones con negrita y tal, y que está como súper bien estructurado, pero creo que, bueno, o sea, era como, uno era saber cuál es tu propósito de vida y el segundo creer en ti, ¿no? Entonces, eh, yo empezaría por ahí, ¿no? Porque es por avanzar, ¿no? Primero escribes el creer en ti y luego el propósito de vida. Últimamente, Ruth, escuchamos muchísimo sobre alcanzar tu propósito de vida y sobre el potencial que tenemos nosotros, ¿no? Pero o sea, ¿por dónde empezamos? Dice la gente. Sí, 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 yo creo que creo mucho en mí, ¿no? Pero no me salen las cosas, ¿no? Yo iría por ahí, te digo. Bueno, yo sí que creo que todos tenemos una función, igual que cada órgano, cada célula de nuestro cuerpo tiene una función, pues también creo que tengo esta visión de la vida. Y, y el primer paso para mí es siempre dedicarte tiempo a conocerte, dedicar tiempo a estar contigo, porque hemos sido tan condicionados y ya no educados, sino condicionados para comportarnos de una determinada manera, para ser de una determinada manera, que muchos por el camino nos hemos olvidado, y yo hablo por mí, de qué es lo que realmente necesito, qué es lo que realmente deseo, qué es realmente lo que me hace feliz, qué es lo que realmente me apasiona hacer. Y de hecho, yo recuerdo que cuando era niña lo que más me apasionaba hacer antes porque yo en mis libros cuento que me gustaba dibujar y que dibujaba planitos y que la gente me decía, bueno, ¿y qué vas a ser arquitecta de mayor? Y yo decía, ¿y qué es eso? Y cuando me lo explicaba me decía, ah, pues puede que sí. Pero antes de eso, antes de empezar a dibujar, yo lo que amaba era bailar. Y yo, de hecho, con 3 y 4 años me veía bailando delante de miles de personas. Pero claro, cuando tú en tu casa dices, yo quiero ser bailarina, la respuesta que más, que tienes más probabilidades de encontrar es un no. Entonces, a lo largo de los años nos vamos olvidando de lo que queremos. Y yo creo que el propósito tiene mucho que ver
con el deseo, que, con, eso, con nuestra pasión, con eso que nos sale de dentro, eso Con que el nos disfrute, entusiasma. ¿Eh? con el disfrute, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que el propósito tiene mucho que ver con eso que nos hace felices, que curiosamente es lo que se nos da bien, porque realmente si a ti te apasiona algo, vas a hacer todo lo posible para aprender eso, lo vas a practicarlo, y al final eso te da la experiencia, la curiosidad te lleva a aprender más. Entonces yo creo que el propósito tiene mucho que ver con eso que te apasiona, pero para llegar a ese punto, a creer que puedes vivir de lo que te apasiona, tienes que romper no sé cuántas creencias limitantes en función de la educación que hayas recibido y, y aprender a creer en ti, porque probablemente tu entorno te va a decir, ¿de qué vas? ¿Qué cable se te ha cruzado? Como cuando yo dije que dejaba la arquitectura y que quería escribir. Y, o sea, había mucha gente que estaba preocupada por mí, diciendo que se había perdido algún tornillo o que, bueno, muchos miedos. La gente tenía mucho miedo. Me Pero gusta mucho el término de arquitecta emocional, ¿no? Me encanta como que eres como una arquitecta emocional, ¿no? Es verdad que has hecho, o sea, a ver, hay gente que te sigue mucho, pero Ruth Nieves, como ha dicho, era arquitecta y sigue siendo arquitecta, pero hizo un cambio, se fue a Alemania. De ahí siguió trabajando y ahí pues volvió a España y de España le dijo, o sea, sintió el poder de la llamada, ¿no? Diría, el poder de la llamada donde ya no eres feliz, donde ya no te puedes excusar más o autoexcusar más, donde te da igual lo que te diga la gente, porque llega un momento que es de pura supervivencia que sigas. O al menos intentes ir por ese camino que siempre te ha llamado y quizás no te has atrevido por las creencias, por los miedos, etcétera, ¿no? ¿Es valentía o es que no nos queda otra? Que tarde o temprano la vida nos va poniendo, o durante momentos de nuestra vida, nos va poniendo en esa casilla que debemos tomar. yo creo que en mi caso fue que llegó un momento en el que el sufrimiento que me generaba la vida que yo llevaba, ya no es sufrimiento, era vacío, era aburrimiento, era ausencia de motivación. Entonces, cuando yo no estaba bien, pero estaba aburrida ya. Y cuando eso es más grande que el miedo, o sea, cuando el deseo es más grande que el miedo, entonces ahí es cuando das el paso, cuando hay gente que dice, podemos movernos o por deseo o porque ya el sufrimiento ha superado al miedo y entonces de ahí sacas el valor para dar un paso hacia adelante. Entonces, algo tiene que ser más grande que el miedo, ya sea el deseo o el sufrimiento para hacer un cambio. Y de hecho la gente cambia o cuando se plantea un cambio, cuando se enfrenta a una experiencia difícil como es la pérdida de un ser querido, el fin de una relación, un despido laboral, una enfermedad. Cuando hay cuando llegan a un nivel, el sufrimiento es tan grande que el miedo se ha quedado pequeño ya. Entonces ahí cogemos el impulso para avanzar. Y eso Pero es lo que fíjate, me pasó a mí. fíjate, fíjate que entre cosas y frases que has dicho, dices, no estamos aquí para sufrir, sino para disfrutar, ¿no? O sea, a través del sufrimiento podemos atravesar o eh, eh, envalentonarnos, no, tampoco, ¿no? O sea, atravesar los miedos, porque como, ¿no? Como ya, o la sensación de no tengo nada más que perder, ¿no? Sí. Y todo que ganar, pero venimos a disfrutar. Entonces, tú que has fundado esta arquitecta de emociones, que has decidido la responsabilidad, porque más que un propósito de vida es una responsabilidad enorme la que de despertar conciencias. Nieves, ¿cómo despertamos? ¿Cómo empezamos a despertar?
despertamos precisamente, yo creo que muchos despertamos cuando sufrimos, cuando ya estamos hartos, cuando no podemos más, cuando le hemos intentado todo, cuando la rabia ya nos supera. Yo ahora cada día tomo más conciencia de lo importantes que son todas las emociones, porque si no tuviéramos rabia, si no sintiéramos envidia, si no sintiéramos frustración, todas estas emociones nos llevan a movernos, a salir de ese conformismo, de esa vida anestesiada, muchas veces pues por el alcohol o el tabaco o, o, o la tecnología. Y entonces, gracias a estas emociones, a mí, por ejemplo, la envidia es una emoción que está muy mal vista y que yo tenía mucho miedo a despertar envidia, pero gracias a la envidia es una de las emociones que más me ha sacado de mi zona de confort, porque los miedos tienden a, como, empiezan a, como una araña a tejer su tela para protegernos y nos van envolviendo y nos van envolviendo y llega un momento que vamos ahí, que no nos podemos casi ni mover y llega un momento que necesitamos como un impulso, una emoción fuerte para romper ese caparazón que nos hemos ido formando nosotros y salir ahí. Entonces a veces lo que necesitamos es una situación adversa para salir, como por ejemplo, yo estoy segura de que para muchos, para mí lo ha sido el confinamiento, Sí, ha sido ha sido una experiencia límite que a muchas personas les ha despertado el deseo de salir, de moverse, de hacer un cambio en su vida, porque claro, cuando te ves privado de casi toda tu libertad, eh, empiezan a ebullir todas las emociones que tienes dentro y cosas que no te has permitido hacer antes, es como que todo se multiplica. Entonces el despertar viene, yo creo que por un cambio de presión. O sea, cuando hay tanta presión emocional dentro de ti y sucede algo que es como la chispa que enciende el volcán, pues ahí se produce el despertar. has hablado del sufrimiento, de aceptar la ira, de aceptar la rabia, ¿no? Pero también comentas la importancia de perdonarse y de perdonar para seguir avanzando también. Sí, sí, de hecho, el perdón es una cosa que siempre a mí me ha como que ha estado muy presente en mi vida y que he sentido mucha curiosidad por perdonar porque no me resultaba una cosa fácil de esto, no, y no digo de palabra. Y este último año, mientras escribía el último libro, yo sentía como tengo que dar un paso más en el aprendizaje del perdón porque creo que tanto el amor como el perdón son aprendizajes, no sé si de por vida, pero sí que llevan un tiempo y van por etapas. Y el año pasado lo que aprendí del perdón es que perdonar es liberar todo lo que no es amor. Qué Perdonar bonita. es liberar el rencor, el resentimiento, la rabia, el dolor, el enfado. Y realmente perdonar para mí ahora es hacer una liberación emocional. Y eso, cuando liberamos todas esas emociones, realmente lo que hacemos es liberar el pasado, liberar lo que nos ha dolido. Y eso solo es posible desde la aceptación de lo que ha pasado, que la aceptación es para mí Otro gran tema. otro gran tema, sí. Y solo desde la aceptación de lo que hemos vivido y desde ese permitirnos sentir lo que hemos sentido y liberarlo, que es de, de mis, uno de mis focos de investigación es la liberación emocional, precisamente cómo podemos liberar todas esas emociones que nos mantienen anclados al pasado y realmente cuando logramos liberar eso, que el primer paso es la aceptación, podemos volver a mirar esa persona con amor e incluso a nosotros mismos, que somos a los primeros con los que necesitamos practicar el perdón, cuando realmente hemos liberado todo ese dolor que teníamos, es cuando podemos empatizar con la otra persona, podemos comprenderla y podemos ver la verdad.
Y entonces el regalo del perdón para mí es la liberación emocional que para mí las emociones son como la niebla. Entonces, cuando estamos muy cargados emocionalmente, no vemos realmente al otro, estamos viendo nuestras emociones. Y cuando, gracias a la liberación emocional, podemos despejar la niebla y podemos ver realmente el momento vital en el que se encuentra esa persona, cuáles son sus circunstancias, podemos llegar a comprender qué es lo que le ha llevado a, a comportarse de una determinada manera. Y esa comprensión, lo que yo llamo la verdad, cuando nos abrimos a ver la verdad de la otra persona, es cuando comprendemos, no, no es que no me quiera, no es que no le importo, no es que no me valore, no es que me desprecie, no, lo que pasa es que esta persona le pasa esto, 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 y entonces en este momento o no tiene la capacidad, o no está en ese momento, o no ha sabido hacerlo mejor. Entonces, a mí me encanta la frase que se atribuye a Jesús de la verdad os hará libres, porque realmente la verdad, cuando vemos realmente lo que ha movido a alguien, podemos comprender y entonces ahí desaparece todo el dolor, todo el sufrimiento y dices, ah, no, es que lo que pasaba era esto. Y Una eso es el frase perdón. que rescato cuando te perdonas a ti mismo, que es sobre lo que has estado diciendo, ¿eh? Estás abriendo una puerta inmensa a todo el bien que está intentando entrar en tu vida y no puede, porque se encuentra con la puerta de la culpa, ¿no? Es que vamos abriendo como, o sea, o vamos contigo hablando como con capas, ¿no? Y todo está relacionado, ¿no? Porque cuando te escuchaba, me preguntaba, claro, yo me pongo en comprender a la otra persona y hay una parte que me libera, pero ¿qué ocurre con el deseo? ¿Qué pasa si el deseo entra en conflicto aunque comprenda a esa persona? Mi deseo, lo que yo quería. ¿A qué te refieres? Cuando tú deseas Imagínate algo, que tú deseabas pues estar, hablamos, pues, entraríamos con el amor de tu vida, ¿no? Estar en una situación determinada con alguien, sentimentalmente hablando, ¿no? O que te quisiera de un modo, ¿no? sí, Entiendes y comprendes la situación en la que se encuentra, por qué no puede llegar hasta ahí, pero ¿qué ocurre con tu deseo que no se ha cumplido? pues ¿Cómo aceptas esa situación dentro de ti? cuando realmente comprendemos a la otra, el momento vital de la otra persona y vemos que esa persona no tiene lo que a nosotros nos gustaría que nos diera, entonces es como si vas a un supermercado y vas a buscar eh, una botella de algo o un paquete de arroz y ves que no hay arroz y dices, no hay. Entonces, ¿qué haces? Pues te vas a buscarlo a otro supermercado. Entonces, cuando realmente vemos que la persona que nos gustaría que nos correspondiera, que nos ofreciera esto o lo otro, o que viviera esto con nosotros, cuando vemos que realmente eso no es posible porque esa persona eh, o no tiene esa capacidad desarrollada o está herida, porque a veces una de las razones por las que a veces las personas no pueden amarnos es porque están heridos, porque tienen miedo, porque creen que si a lo mejor hacen esto van a perder esta otra cosa. Entonces, cuando realmente ves el momento en el que está esa persona, que esto lleva tiempo verlo, Tiempo. esto eh, eh, hace poco, bueno, últimamente me han preguntado varias personas, ¿por qué si yo veo que esta persona no me conviene sigo enganchada a ella? Porque necesitamos un tiempo de experiencia hasta que nos convencemos por la propia experiencia de que esa persona no nos puede dar lo que nosotros deseamos que nos dé. Entonces necesitamos un tiempo que ese tiempo a veces varía de unas personas a otras, pero cuando ya la experiencia nos sirve para ver, para convencernos precisamente. Entonces cuando ves que no hay, que no hay, que lo que tú estás buscando no está ahí, entonces puedes comprender y entonces es como si se te cayera el velo de los ojos y entonces ahí es cuando yo llamo, cuando se rompe el hechizo y el encanto y dices,
y aquí no hay lo que estaba buscando yo. Pero te das cuenta que has aprendido Claro, y muchísimas cosas, entonces, ¿no? claro, entonces tu deseo sigue ahí y entonces ahí es cuando dices, bueno, pues voy a mirar en otro sitio, voy a probar otro camino. Pero ahí lo bueno es que te has liberado, porque yo alguna vez he dicho, pues me tengo que olvidar de esta persona y lo haces por la fuerza para no sufrir y es que eso no sirve absolutamente de nada, porque el nudo emocional se te queda dentro y necesita ser desatado. Entonces, lo guay es aprender. Es un aprendizaje continuo el que planteas, Ruth. Por ejemplo, cuando leía Creer en ti, ¿no? Cuentas el viaje mucho más personal que te llevó, ¿no? El viaje interior que te llevó hasta atreverte, ¿no? A escribir un libro y hacer el gran cambio de tu vida, ¿no? Que ahora, pues mucha gente que te sigue pues no lo ha dejado atrás, pero lo tiene integrado, ¿no? Pero en ese momento cuando te pones a escribir Cree en ti, que además cuentas, ¿no? Dices que era como una sensación de que se me descargaba todo, de dónde me venía todo lo que estaba contando, ¿no? En un momento que lo narras, ¿no? De decir, era una información que solté y muy rápido, ¿no? Lo escribí, Sí, no recuerdo en cuánto tiempo, pero que fue muy poco tiempo. sí. ¿Cuánto? ¿Un mes? Un mes. Un mes, ¿no? Pero tuve claro que era así, ¿no? Lo que tenía que hacer. En todos estos libros que planteas ejercicios, que vas abriendo con puertas, ¿no? Continuamente, que hablas de, como antes has dicho, las creencias, la familia, bueno, en esos ejercicios hablas de todos los pensamientos positivos que tienes que hacer, diferentes técnicas que has encontrado, ¿no? Para cómo eliminar o cómo deshacerte de las creencias, cómo potenciarte mucho más, cómo aprender a creer en ti y sentirlo de verdad, ¿no? Y hay algo, ¿no? Que sigue la cadena de lo que estábamos hablando, que es la culpa, ¿no? De cómo sabes y el estar en paz, ¿no? Cómo saber cuando uno se siente como en equilibrio con estando en paz, ¿no? Y cómo no saber. Y tú, el diagnóstico que dices es si hay algo de resentimiento en ti o algo de culpa, no puedes estar en paz. Sí. Sí, no, no sé qué más añadir. ¿No? Bueno, porque claro, abrimos el cajón de la culpa y del resentimiento, que es algo tan socialmente que nos han eh, ubicado, nos han metido como que forma parte de nuestra vida y lo que tú planteas es como eliminar Sí. o limpiar culpa, limpiar resentimientos. Sí, para mí fue muy revelador el descubrir que la culpa y la vergüenza son emociones aprendidas en las que interviene el juicio y que no son ni son naturales en nosotros ni son sanas para nosotros. Y para mí fue un clic muy grande cuando aprendí que la culpa es dañina y que la responsabilidad es sanadora y liberadora. Entonces, es muy importante reconectar con la idea de que todos somos inocentes en cuanto a que nadie es culpable, pero todos somos responsables en tanto que en el momento que empezamos a ser adultos. Cuando somos niños somos inocentes completamente porque vamos repitiendo lo que vemos y nuestro cerebro se está terminando de formar, pero claro, nos han enseñado tanto a culparnos y es curioso que desde que yo me empecé a investigar de cómo desarmar la culpa, cada vez encuentro más libros que hablan que dan ideas. Y, y realmente tenemos tan inculcados que el mecanismo de la culpa que tiene que ver con el castigo, que tiene que ver con el no derecho a equivocarse, que tiene que ver con la creencia de que para obtener el perdón yo tengo que sufrir, cuando en realidad, no sé
no sé si cientos o miles de psicólogos hoy en día ya han comprobado que realmente para que se sane una herida, lo que es necesaria para que un niño aprenda o para que un adulto aprenda, lo que es necesario es la comprensión, el permitir a esa persona que exprese su dolor, el acompañarla desde la compasión y desde la comprensión. Pero desde el castigo es que está demostrado que no funciona absolutamente, o sea, no tiene ningún beneficio el castigo. Y por eso en algunos de mis libros yo digo, las cárceles deberían ser escuelas de amor. Y me parece. Y de hecho, hace poco una amiga que es psicóloga me envió un documental muy bonito y muy recomendable, que no sé ahora mismo no sé si están abiertos, se llama La sabiduría del trauma. Ah, me lo voy a apuntar. Esta, o sea, The Wisdom of Trauma, creo que es. No me sé ahora mismo el nombre del psicólogo que hizo este documental, pero es buenísimo. Y en este documental sale un trabajo terapéutico que están haciendo en una cárcel y se ve a los que están allí presos que están expresando los traumas que vivieron de niños, porque dicen, hicieron un estudio que decía, las personas que eh, están en las cárceles normalmente han vivido o sea, tienen un número de traumas en la infancia sin resolver. Y entonces era muy potente ver el fruto de este trabajo emocional que estaban haciendo con ellos. Y era tan bonito verles lo que expresaban, que dices, mi sueño se está haciendo realidad, de que realmente haya personas que estén llevando este trabajo, porque realmente una persona que llega a dañar eh, es una persona que no ha experimentado el amor, que no ha experimentado la comprensión y al contrario, que ha sufrido muchísimo y al final el cerebro puede llegar a deteriorarse cuando se sufren muchos traumas. Y entonces, volviendo a la responsabilidad y al tema de la culpa, no somos conscientes de las consecuencias tan nefastas que tiene la culpa en nuestra salud y en nuestra vida, porque la culpa dinamita, o sea, hace daño a la salud, porque literalmente cuando nos culpamos y nos castigamos, nuestro cerebro límbico fabrica una serie de toxinas que se vierten al torrente sanguíneo cada vez, igual que cada vez que sentimos mucha ira o nos enfadamos mucho, el estrés, todo ese cortisol que se vierte en el torrente sanguíneo nos intoxica. Y si eso no lo liberamos y no lo pues eso al final envenena el cuerpo. Pero también la culpa hace mucho daño al nivel de merecimiento. Una persona que se siente normalmente muy culpable no se siente merecedora o del amor, o de la abundancia, o del éxito profesional. Y entonces, esto es algo que necesita ser muy trabajado porque la tenemos muy enraizada, hay que desmontarla. Y Hablas también lo comentas bastante de vivir en carencia o en abundancia. Explícalo, que es muy interesante, ¿no? Porque lo nombras en todos los libros, ¿no? El estar en carencia o estar en abundancia, ¿no? El vivir desde la carencia es lo que yo llamo también vivir en el victimismo, vivir en la queja. Entonces para mí hay dos formas de vivir, pensando que no hay suficiente o creyendo que hay en abundancia. Entonces son dos formas de mirar la vida, el vivir la vida desde la queja o desde la gratitud. Entonces cuando nos estamos quejando eh, estamos poniendo nuestra energía en el no hay. Entonces, cuando tú te estás quejando, cuando tú estás culpando, lo que estás haciendo es renunciando a tu poder, estás bajando tu vibración. En cambio, estás poniendo el foco en el fallo, por decirlo de alguna manera, en vez de poner el foco en lo que va bien, en lo que tienes, en lo que has conseguido. Y cuando ponemos el foco en la queja,
nuestra vibración, nuestra energía baja y entonces aquello en lo que nos enfocamos eh, es lo que es lo que vamos a cosechar en nuestra vida, porque si tú, aquello en lo que tú te enfocas es lo que vas a conseguir. Entonces, cuanto más nos quejamos, más razones para seguir quejándonos encontramos. En cambio, cuando ponemos el foco en lo que va bien, en lo que nos gusta, en lo que agradecemos, en lo que valoramos, nuestra energía cambia completamente y entramos en sintonía con la gratitud, y cuanto más nos enfocamos en todo lo que tenemos que agradecer y valorar en nuestra vida, hasta el pecho respira. Entonces, Ahora sí estamos más anchos, ¿no? Más expandidos. nos abrimos, es que literalmente nos abrimos. Quejarnos es como ponernos así. Pues es que así ni vemos ni recibimos. En cambio, realmente cuando vamos a dar un abrazo a alguien, tenemos que abrir. Pues para recibir también hay que abrir los brazos. Y la gratitud lo que hace es ayudarnos a abrirnos. Entonces, la carencia y la abundancia tienen mucho que ver con la queja y con el estado de queja y victimismo y con el estado de gratitud. Y el estado de gratitud tiene mucho que ver también con el asumir la responsabilidad de tu vida. Nos han enseñado que, esto lo cuento en el quinto libro, que el mundo funciona lo llaman el triángulo dramático no me acuerdo del creador, pero dice que básicamente están las personas, las personas buenas, las malas y los salvadores. O dicho de otra forma, la víctima, el perseguidor y el salvador. Entonces, cuando tú te encasillas en el lado de la víctima, estás renunciando a la responsabilidad de tu vida y a tu poder. Entonces, nos han enseñado a meternos en el papel de víctimas de el Estado tiene que salvarnos, la religión tiene que salvarnos, todo lo externo tiene que salvarnos. Y no, cada uno tiene que asumir la responsabilidad de su vida y salvarse a sí mismo. O sea, mientras echamos la culpa al gobierno o a la religión de lo que sucede en nuestra vida, pues estamos completamente desempoderados. Realmente Bueno, estamos en pobreza. también hay quienes se sitúan en el lado de salvadores, ¿no? Que ahí es otro trabajo que tienen que hacer, ¿no? Dentro de este triángulo, Exactamente. ¿no? Exactamente, porque si tú, en el momento que tú entras en un rol, estás en ese triángulo dramático que me gusta como lo llaman. Está muy bien. Entonces sí, hay personas tan malo es estar en el papel de salvador que en el de víctima, porque el de salvador se echa sobre sus espaldas responsabilidades que no son suyas y también está atrapado ahí. Y ahí genera pues como una bola de estrés, Es, ¿no? Y hay que aprender a que no todo depende, o sea, nunca todo depende de la responsabilidad en cuanto a personas es compartida, ¿no? Oye, hay gente que, ahora iré a la gente que nos está preguntando, pero claro, gente que nos estará escuchando dirá, pero bueno, todo esto se puede hacer solo, todo este viaje. ¿Lo podemos hacer solos? Y si no lo puedo hacer solo, ¿qué es lo que le recomendarías primero? ¿No? Como diciendo, me siento muy perdida, siento que estoy en un momento que me está pidiendo la vida ir hacia otro lugar, pero no me atrevo o no sé por dónde empezar. pues yo lo que recomiendo, lo primero que recomiendo es siempre que las personas empiecen a reservar un rato para ellas mismas cada día, para estar consigo mismas. Y a mí personalmente me han ayudado mucho los libros. Los libros para mí son una oportunidad maravillosa para conocerte, para estar contigo también. Y también hoy en día, gracias a las redes sociales, hay mucha información en las redes, pero lo primero es eso, dedicar un tiempo a estar contigo y a leer, a nutrirte, a leer algo sí, que te nutra, que te ayude a comprenderte, que te abra la mente, que te ayude sí, que te nutra, que te conecte con tu valor, con tu fuerza, con tu alegría, y también dedicarse un tiempo a hacer las cosas que te gustan, a disfrutar, pero sobre todo estando contigo. Y luego
el siguiente paso ya es como cuando una vez que ya te has adentrado y ya tienes y vas descubriendo cosas, pues entonces yo sí que te animo a las personas, pues si has descubierto esto, pues explóralo. Entonces, yo, por ejemplo, hace unos años descubrí el yoga y me pareció algo maravilloso y entonces pues empecé a explorar por ahí y luego pues por el camino vas Y conociendo además te he leído personas. que no hace falta hacer una hora y pico de yoga, que cada mañana practicas como, nada, 15 minutos o 20 y te va súper bien. Sí, yo hay días que practico 20, 15 o 20 minutos y a lo mejor si un día, si a lo mejor se me pasan 3 días sin hacer yoga, que yo he empezado ahora una formación, este fin de semana pasado la hice y el lunes estaba tan cao que he estado 3 días sin hacer nada y ayer ya sí que dediqué más tiempo, pero si haces un poquito cada día, el cuerpo no el cuerpo es muy agradecido. Entonces se trata un poco de ir probando y de pidiendo ayuda a quien te resuena. Sigue tu curiosidad, lee, investiga. Los retiros también son una experiencia que a mí me han ayudado mucho y yo el año pasado hice el primero y quiero seguir haciendo más. También hay cursos que son muy interesantes, cursos, seminarios. Entonces, a mí mi consejo siempre es como sigue tu impulso, sigue el impulso de tu corazón. Cuando algo despierte tu curiosidad, explóralo. Estoy charlando con Ruth Nieves, que, vamos, ya estáis descubriendo, todos aquellos que no la conocíais todavía, bueno, que es una fuente de alimento, ¿no? De alimentación, y sus libros también, ¿no? Tiene, por el momento, 4 de libros maravillosos, que para mí puedes leerlos con el orden que quieras, que lo que dice Ruth, que te resuenen, ¿no? El primero que te resuene empieza por ahí. Y yo recomendaría que lo compartieran, que son libros para charlar también sobre lo que vas descubriendo y lo que te va diciendo, porque partes de cosas que se han escuchado, que se pueden oír, que incluso te las has dicho muchas veces, ¿no? Pero están colocadas como una perfecta guía para, mientras los vas leyendo, ir aplicándolo, ¿no? Por esos ejercicios que planteas, por cómo vas en cada capítulo recordándolo todo otra vez, ¿no? Creo que son perfectas guías para, bueno, y aparte de hablar desde la abundancia, ¿no? O sea, de empezar a construir y a vivir desde la abundancia, desde lo que tenemos, desde el poder que tenemos y que debemos de cultivar, desde la posibilidad de ser cumplidores de nuestros sueños, y hacerlo realidad, ¿no? Desde la ayuda y no desde el rencor, ¿no? Hay algo claro, hemos hablado de la culpa, el resentimiento, el no creer en ti, ¿no? ¿Y qué ocurre con la soledad, con el sentimiento de soledad? El sentimiento de soledad, porque hay personas que cada persona le da un sentido. Entonces, por ejemplo, para ti no lo sé. Para mí, el estar sola conmigo es maravilloso, porque, o sea, Claro, pero cuando lo tienes colocado. claro, Pero yo pero te hablo la vida, de la soledad, de me siento solo, sí, ¿no? De esa, entre comillas, enfermedad de la que se está hablando, que es esa soledad, ¿no? Ese sentirte, ese sentirte bueno, solo, ese no está, solo. es, es un sentimiento que yo he experimentado mucho y o sea, yo lo he evitado. Yo hay veces que digo, yo creo que he pasado tantas horas sola en mi vida como un monje budista, con lo cual creo que no hace falta irse al Himalaya. O sea, que es un sentimiento que conozco bien y yo al principio lo evitaba, el estar a solas conmigo, precisamente porque sentía ese sentimiento de soledad. Ahora me encanta estar conmigo, también es verdad que me encanta compartir y me encanta equilibrar los momentos de estar a sola con los momentos de compartir y, y el caso es que el sentimiento de soledad viene del propio abandono de nosotros mismos, de,
de estar más pendiente de los demás que de nosotros, de preocuparnos de los demás, de estar pensando en los demás, que esto nos pasa sobre todo a las mujeres porque se nos ha educado en eso de tienes que pensar en los demás, tienes que estar pendiente de los demás. Y dices, ¿y de mí? Yo me sentía culpable cuando, o sea, yo tenía inculcado eh, que pensar en mí era egoísta, atenderme era egoísmo. Y, y entonces, al final, cuando vives para los demás, que esto le pasa a millones de mujeres en el mundo, a los hombres también, porque a los hombres también hay mujeres que les exigen mucho, y madres, porque al final las madres tienen tanto poder, mucho más, yo en mi opinión tienen mucho más poder que los padres. Todos tienen su papel, pero claro, el poder de la madre es muy grande. Entonces, eh, eh, sentimos que el sentimiento de soledad tiene que ver con que me he abandonado, no me he atendido, no tengo ni idea de quién soy, no tengo ni idea de lo que quiero, ni de lo que deseo, ni lo que necesito. El otro día me preguntaba a una persona, qué es ocuparse qué es ocuparte de ti mismo? Y yo me quedé, De ti mismo. pues, o sea, ¿hasta qué punto hemos llegado que incluso el cuidarse, ahora está muy de moda, se oye mucho el cuidar de ti mismo, pero hace unos años eso era como... Eso era como otro idioma, ciencia ficción. Sí, sí, El despertar consiste en dejar de ser sordos sobre nosotros mismos, el aprender a escucharnos. sí. A escucharnos, a mirarnos, a tocarnos, a, a permitirnos a permitirnos escuchar, sobre todo o sea, reconectar también con el cuerpo, reconectar con nuestras necesidades, deseos, pero claro, todo empieza, yo he reflexionado mucho sobre esto y digo, al final todo empieza con dedicarte un tiempo, porque si tú, yo he tenido muchos problemas para organizarme mi tiempo, todavía me cuesta planificar a largo plazo y, y, y al final me he dado cuenta de que para que algo suceda tienes que reservar un tiempo para eso. Entonces, reservar un tiempo para ti, para escucharte, para mirarte al espejo. ¿Cuántas personas hay que no se miran al espejo? Y nuestros ojos, que dicen que son el espejo del alma, cuando tú te miras a los ojos en el espejo, igual que cuando tú miras a alguien a los ojos, conectas con el alma de esa persona y conectas con tu alma. Entonces necesitamos, yo creo que mucho mirarnos y escucharnos. O sea, me ha gustado lo de, es que muchas veces somos sordos a lo que nos dice el corazón, a lo que nos dicen nuestro instinto y nuestra intuición. Sí, una amiga que siempre que le habla, siempre habla del corazón, llama pues el emperador, ¿no? El gran maestro, ¿no? Sigue el latido, ¿no? Del emperador, de tu gran maestro que lo tienes ahí y solo es necesario escucharlo y atreverte, lanzarte, ¿no? Voy a ver la gente, una amiga mía que me lo dice siempre, dice, dice, ¿por qué? A ver si hay gente. Estoy rescatando preguntas de la gente. Bueno, dicen, esto está muy bien, que preguntan, ¿cómo sales de las creencias? Porque hemos pasado un poco por encima, las hemos nombrado, pero son muy fuertes en nuestra vida, ¿sabes? Y cómo ser consciente de primero lo que es una creencia y luego cómo empezar a alejarte de esa creencia. Para mí un buen momento para darte cuenta de las creencias es cuando te sientes mal o cuando pasa algo y te sientes mal. Entonces pregúntate, ¿qué estoy pensando yo que me lo he creído y eso es lo que está generando que yo me sienta mal? Es como algo, o sea, ¿en qué estoy pensando? O sea, ¿qué estoy pensando?
realmente cómo interpreto lo que está sucediendo, porque eso que estoy interpretando son las creencias que me están generando el sufrimiento. Entonces, cuando algo te duela, cuando sucede algo que te duele, pregúntate, ¿qué es lo que me duele? ¿Qué es lo que me molesta? Porque eso, el poner por escrito o el verbalizar eso lo que va a sacar son las creencias. Y esas creencias, cuando nos damos cuenta de que, que es que eres tú quien está generando mi sufrimiento porque yo te estoy creyendo. Entonces, yo sugiero el ver las creencias como cosas y cosas que nos comemos y que pueden sentarnos mal, sobre todo si son falsas, si son dañinas. Y entonces yo recomiendo que, porque las creencias que tenemos, la mayoría son heredadas. Yo que, ¿y cómo nos damos cuenta de ellas? Parándonos. O sea, Nuevamente, ¡pum! para, te Nuevamente, estando con paras nosotros. y respiras y sientes. A ver, igual que cuando yo me siento inquieta o tal, digo, a ver, Ruth, vamos a sentarnos, vamos a respirar un poco, ¿qué está pasando aquí? Es como si tú entras en una clase llena de niños y hay mucho revuelo y dices, vamos a sentarnos aquí y contadme qué ha pasado. Pues eso es un poco también cuando nos sentimos mal es, vamos a sentarnos. Yo normalmente digo a pararnos, pero es que en México y en no sé cuántos países de Latinoamérica pararte es levantarte. Ah, sí, no sabía. En México por lo menos sí. Y entonces estoy intentando acostumbrarme a decir, voy a sentarme en vez de voy a pararme. Y respirar y sentir. Y cuando sentimos también ese respirar también nos ayuda como a liberar un poco la emoción y a ver realmente esas creencias que nos estamos creyendo y que en realidad cuando tú tomas conciencia de que eso que te hace sufrir es un pensamiento, ya lo puedes tratar de otra, lo puedes gestionar de otra forma y de hecho la intensidad cambia. Porque dices, que eres un pensamiento, que no soy yo y que no es, ese pensamiento no es la realidad. Es solo una interpretación y que a veces dices, esto me lo decía mi madre, pero es que esto también lo pensaba mi abuela y mi bisabuela. Entonces te das cuenta que es algo que es pues una piedra que llevas en la mochila y que cada uno la ha llevado sin darse cuenta y se la ha ido dando generación tras generación, nos vamos dando piedras. Entonces, Dices, somos mucho más que nuestra mente y tenemos que darnos cuenta, ¿no? De que no somos nuestra mente. ¿Qué somos? desde mi punto de vista, que es de lo único que puedo hablar, Claro, claro. desde mi punto de vista somos un alma o una chispa de luz, como lo quiera llamar cada uno, habitando en un cuerpo. Y en ese cuerpo pues hay pensamientos, hay emociones, pero realmente somos los observadores de lo que sucede en nuestro cuerpo y de lo que sucede en nuestra vida. Entonces no somos eso que pensamos y sentimos, pero para mí somos como quien mira, quien escucha, quien brilla. Qué bonito. Qué bonito verse desde ahí, ¿no? Toma una perspectiva como de águila, como, ¿no? La que tienen como mucho más, ¿no? Al punto que a veces nos obcecamos cuando, pues cuando necesitas sentarte y observar qué está ocurriendo en tu vida, ¿no? Sí. Bueno, Ruth, a mí ya te digo que me parece apasionante. Llevamos casi una hora. Eh, Creo que contigo, vamos, la gente que desee seguirte tiene que seguir en Instagram, tiene que seguir todo lo que propones, que haces, como decías, los retiros, la posibilidad de trabajar. No sé si hay posibilidad de trabajar one to one contigo todavía o ya no, eso que la gente te escriba y sobre todo llenarte de todas las palabras bonitas que hay en tus libros, ¿no? Que están llenas de buena intención. Y eso
es, siempre lo digo y por eso hago estos directos, es de agradecer, porque es vosotros lo que hacéis para mí es como abonar la tierra para que cada día sea un poquito más fértil. Muchísimas gracias, Sandra. Yo también creo que tú también abonas la tierra con amor y que lo que tú haces también es muy valioso. Y yo seguiría hablando contigo mucho tiempo. Yo también, pero es que si no, Ahora que eh, sí, sí, podemos repetir otro día, yo siempre lo digo, ¿no? O ya no sé, algún día me están pidiendo que organice como un encuentro con muchos de vosotros, poder hacer, ¿no? Algo bonito para la gente, ¿no? Porque creo que está bien juntarse, está bien compartir, está bien decir, ¿no? Desde dónde yo lo enfoco, ¿no? Pero al final es esa, yo digo, no sé, esa iluminación o ese gran canal de energía, de luz en la que tenemos que alimentarnos todos y ser conscientes que desde allí somos capaces de construir cosas que ni nos imaginamos como colectivo. la verdad es que cuando nos abrimos al amor y a la vida, Sí. suceden cosas maravillosas que dice que abrimos puertas muy bonitas. Sí, hablaba la gente, vibración, ¿no? Vibramos desde un lugar bueno, que es capaz de llegar muy lejos y de eso se trata. Tú decías la posibilidad de la tecnología, de las redes sociales, ¿no? Pues esto es lo que nos ha permitido a ti y a mí, que no nos conocíamos personalmente, que nunca habíamos charlado, contactar contigo, que tú enseguida dijeras, por supuesto, que la editorial Planeta me enviara tus libros, poder tener la oportunidad de leérmelos, disfrutar y crecer, y aprender, ¿no? Y sentarme y reflexionar también sobre lo que he leído y luego tener esta charla contigo que es la salvia, ¿no? Y es sentirme afortunada y agradecida de que hayas accedido, de verdad, y de corazón te lo digo. Mil gracias, Sandra. Para mí ha sido un honor que me entrevistes y todo lo que me estás diciendo me lo agradezco muchísimo. Que sepas que yo también tengo ganas de leerte Ajá, muchas gracias. y especialmente el... Un océano para llegar a ti, la finalista. Sí, Yo creo que te va a gustar porque habla de cosas sí, que, sí. Solo con leer la sinopsis yo me emocioné. wow, pues ya Y hablaremos sobre eso, a ver qué has sentido, porque es un auténtico viaje también sobre las ausencias, sobre las pérdidas y bueno, la posibilidad de reconstruir puentes emocionales con personas que hemos querido, que seguimos queriendo y que por cosas de la vida o creemos que se ha roto la comunicación, ¿no? Y solo a través del amor es posible reconstruirlo. Y es posible. Bueno, Ruth, espero muy bonito. volvernos a encontrar, que haya sido solo el principio, ¿vale? Voy a dejar grabado el directo para Genial. que la gente pueda seguir. Ya está diciendo la gente que está ahí como intercambiando, haciendo comunidad, que eso es lo más bonito. Mil gracias. Y gracias a ti. Gracias. Un placer. Placer, Encantadas. Ruth. Hasta luego. Chao. Bueno, pues yo me despido de vosotros. Voy a dejar grabado el directo para que quien no lo haya podido ver, pues disfrute de esta preciosa charla con Ruth Nieves. Besos, Ruth. Hasta luego. Un beso. Hasta luego.